Vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy, 8 de Tebet, muy interesante. Cuenta que el Rebbe Tzemach Tzedek, que es el tercer Rebbe de Chabad, el primero es el Alter Rebbe, autor del Tania, Bala Tania, Rabbi Shimon Zalman, el hijo se llamaba Rabbi Dober, y el nieto se llamaba Rabbi Menachem Mendel, que a su vez era conocido con el nombre de Tzemach Tzedek por todo un set de libros de responsas que él escribió. Justo iba a preguntar eso. ¿Cómo? Justo iba a preguntar eso. ¿Qué quiere decir Tzemach Tzedek? Claro, Tzemach Tzedek digamos, es el Tzedek que es justicia, Tzemach de crecimiento, pero así se le puso al nombre de las responsas. Era un gran legislador, rabino legislador, era una autoridad en su época y hoy se recibirían mails, en ese momento recibía cartas de todos lados, muchas cartas incluso relacionadas con, de repente, maridos que abandonaban a las mujeres y había que buscar la vuelta para, bueno, para permitir a las mujeres o ver cómo encontrar los maridos, etcétera. Pero este es otro tema. El Tzemach Tzedek ordenó a todos los maestros de sus nietos pequeños que en adición a los estudios habituales estudiasen con ellos también el Pirusha Milot, el significado, o Pirusha, cachitito, Pirusha Milot, sí, el significado simple de las palabras de la tefilá, de la plegaria. Y una vez al mes se presentaban ante el Tzemach Tzedek para que les tomara examen. O sea que se ponía y se pone mucho énfasis en saber de qué se trata la tefilá, conocer las palabras y ya desde chiquito saber de qué se trata. Y después el abuelo, el Zeide, les tomaba. Y aquí viene una famosa historia que dice que el Tzemach Tzedek, siempre antes de Pesach, los llamaban los nietos para ver, porque cada vez que el Rebbe, que el Tzemach Tzedek les tomaba una prueba, si los chicos y los nietos sabían, siempre sabían seguramente, el Rebbe les daba caramelitos. Pero ¿qué pasa? Un chico normal, cuando recibe un caramelo, se lo come. Pero estos chicos sabían que el caramelo no era solo del Zeide, del abuelo, sino era un caramelo del Rebbe. Entonces, un caramelo del Rebbe hay que guardarlo. No lo comían, entonces lo guardaban. Pero ¿qué pasa? Ese caramelo era Hametz. Entonces el Rebbe siempre antes de Pesach los llamaban los nietos a ver si se habían comido los caramelos y le decía que se coman los caramelos antes de Pesach para no tener Hametz con ellos en Pesach, ¿no es cierto? O sea, tan meticuloso era tanto el Rebbe como los nietos, ¿no? Vemos como que eran nietos especiales, por supuesto. Justamente el otro día me compré un libro que habla sobre toda la descendencia del Rebbe Tzemach Tzedek. El Rebbe Tzemach Tzedek tuvo 7 hijos varones y si no me equivoco tuvo 3 mujeres. Y los 7 hijos varones, uno falleció joven, uno no quiso ser Rebbe y los otros 5 fueron rebes en distintas ciudades. El séptimo hijo, que se llamaba Shmuel, fue el Rebbe Marash, fue el que continuó con la dinastía de Chabad Lubavitch. Otros fueron Chabad, pero de otras ciudades. Y después se terminaron uniendo todos. Pero en ese momento cada uno tenía, digamos, el potencial y el poder de ser Rebbe. Uno de ellos estaba en Kapost,
que lo llamaba Yehuda Leib, y que también tenía muchos Hasidim. Bueno, este libro habla sobre cada uno de los hijos y quiénes fueron los descendientes y qué pasó con ellos. Bueno, muy, muy interesante. Este, escuché algo muy interesante de un rabino en Israel, llamado Rabino Shneor Ashkenazi, muy conocido, muy famoso hoy en día. Él cuenta sobre un tema que le llamó, que todos participamos de eso, pero él quedó reflexionando mucho después de haber participado de una jupá. Cuenta que el novio, parece que él fue de parte del novio, cuenta que el novio era muchacho, había estudiado en la yeshiva y después entró en los negocios y había mucha juventud ahí antes de la jupá. Dice que hasta que entraron los novios, estuvieron como media hora cantando distintos tipos de nigurín, de melodías, como introductorias, preparatorias para la jupá. Como nos pasa a todos, ¿no es cierto? Cada jupá, por más que todas son más o menos iguales, pero todas nos emocionan porque cada una es especial. Y por lo que ellos representan, la jupá es el momento que el novio y la novia se unen bajo el palio nupcial, donde Hashem mismo viene a consagrar esta unión. Entonces es algo muy emotivo para cada uno, el que entiende un poquito de qué se trata. Como dice el tango, se le pianta un lagrimón. Pero volviendo a nuestro tema, a mí también me pasó la semana pasada que me invitaron, o me participaron, mejor dicho, un compañero de Jabá el hijo tuvo mellizos y eran grandotes, algo raro. Al octavo día fue el Brit Milá de los dos juntos, o sea, primero de uno, después del otro. Muy, muy interesante y muy emotivo, ¿no es cierto? Ver estar en el mismo momento dos Brit Milá. Eh, ¿Y qué le pasó a él? Le pasó algo parecido a lo que yo vi en el Brit Milá. Él lo vio en la Jupá. Vio que había muchachos de todos lados, porque en los nigunim, las melodías que ellos entonaban, había melodías hasídicas de Chabad, había melodías hasídicas de otras comunidades, había melodías no hasídicas o de otro tipo de comunidades, y todos mancomunados, y todo tipo de personas que uno veía, personas que por ahí más, eh, lo que se llama, entre comillas, más religiosas, más observantes, por ahí lo que se dice hoy modern orthodox, más modernitos, eh, menos, por lo menos en la pinta, gente que cumple Torah y Mitzvot, había de todo, pero todos estaban unidos en esa melodía, en esa preparación para la Jupá. Y les digo que mientras yo escuchaba este maíz, este rabino, el rabino Ashkenazi, pensaba en el Brit Milá que me tocó estar la semana pasada, que era algo más o menos parecido. Había gente de un montón de Keilot, de un montón de gente y todo tipo de gente gente con barba, con sombrero, con peot, hasta gente que vi que estaba por ahí digamos, en una bermudita con una remerita. Pero todos estábamos ahí emocionados participando de este Brit Milá y seguro que la mayoría de la que estuvimos en ese Brit Milá doble, estuvimos en decenas de Brit Milá, por no decir centenas. Y sin embargo uno se emociona. Entonces la reflexión es que esto es lo particular que tiene nuestra generación. Nuestra generación es la generación de Ikbeta de Meshija, la generación de los talones del Mashiach, que por un lado podemos ver momentos de mucho éxtasis en el judaísmo, y por ahí en otro lado vemos momentos flojos o muy flojos dentro del judaísmo. Pero esta, no sé si decir confusión
o inclusión que tenemos en en esta generación que nos toca vivir, es la generación que va a recibir al Mashiach. Y fíjense, si nosotros miramos generaciones anteriores, dice que había generaciones, así trae la Mishnah, que dice Hasidim Arishonim, los primeros Hasidim, así lo llama Hasidim, pero se refiere a gente versada, estamos hablando de más de 2000 años atrás. Cuando ellos rezaban, se preparaban una hora antes de la tefilá, una hora antes del rezo, ya estaban preparándose para el rezo. Y después se quedaban meditando por ahí una hora más. Ya más adelante, en la época de los Hasidim, se cuenta de Hasidim que, que estaban todo el día rezando. Si bien hay tres rezos, Shacharit, Minjá y Arbit, el de la mañana, el de la tarde y el de la noche, pero la preparación y la meditación y la reflexión era tan profunda que cuando terminaban la tefilá de la mañana, ya tenían que hacer la de la tarde. Y cuando terminaba la de la tarde ya empezaba la de la noche, o sea que no había interrupción en el medio. Y más aún, uno ve, mira, porque escuchamos historias, leímos, nos contaron, algunas las escuchamos de gente en forma directa, que en los Tetlach, en los pueblitos en Europa o incluso seguramente entre los sefaradín también, más aún, solamente fue mucho más estricto también, donde en el pueblito, ¿quién no observaba el Shabbat? ¿Quién no comía kasher? ¿Quién no observaba las festividades? ¿Quién no iba a un shiur de Torah todos los días? ¿Quién no hacía tefilá con minyan todos los días, mañana, tarde y noche? Y así sucesivamente. Por ahí una vida más sencilla, entre comillas, de la que tenemos nosotros hoy en día, por un lado, pero por el otro lado una vida muy rica, muy este, metidos, digamos, en lo que es el Yiddishkeit del judaísmo. Y no había una segunda opción. Pero no es que no había una segunda opción porque no había. A nadie le interesaba. Estaban metidos en eso. Esto era la vida. No existía otra cosa. Y tampoco lo buscaban. Después empezaron los vientos asimilatorios, donde lamentablemente muchos empezaron a aflojar. Pero estamos hablando de épocas donde no había esto, todo era bastante uniforme dentro del judaísmo. Lo que cambiaban eran las costumbres, si eran polacos, si eran rusos, si eran alemanes, húngaros, y dentro de los sefaradín lo mismo, si eran de Alepo, de Turquía, de Damasco, de Marruecos, de Argelia, pero la esencia era la misma y a nadie se le ocurría ir por otro camino. Por el otro lado, se cuenta que en las casas, si bien eran casas observantes de la Torá, no todos tenían la posibilidad de mandar a sus hijos a yeshivot. No en todos los pueblos había yeshivot o grandes yeshivot, o por ahí había lo que se llama Tabal Heider, escuelas para chicas directamente no había en esas épocas. El Heider era para los varones, la escuela Talmud Torah o Heider para los varones. Por ahí había una pequeña yeshiva Taná para los primeros años después del Bar Mitzvah, pero después los chicos, si querían seguir estudiando, tenía que irse afuera a las grandes yeshivot. Así estaba la yeshiva de Lubavitch y tantas otras yeshivot. Sin embargo, no todos accedían a ir a una yeshiva. Por ahí, de una familia que por ahí tenían 5, 6, 7 varones, uno o dos podían viajar a una yeshiva. El resto iban a trabajar con el padre, con el abuelo, con quien sea. No podían, no tenían los medios, no estaban las posibilidades. Y eso pasó hasta hace no tanto. O sea, por un lado eran todos observantes de Torah y Mitzvot, o por ahí la mayoría o la gran mayoría. Pero por el otro lado, el poder cultivarse no era para todos. Un segundito, que estoy dando shiur, termino en 10 minutos.
Bueno, entonces, pero si miramos qué pasa hoy en día tenemos toda esa ensalada, esa mezcla de Yehudim, algunos más observantes, menos observantes, pero tenemos decenas de yeshivot y las yeshivot están llenas de muchachos que estudian Torah, no solamente muchachos que vienen de casas observantes de toda la vida, un montón de Balei Teshuvah, más aún, un montón de chicos, les digo, hoy en día en Jabá tenemos una yeshiva en Migdal HaEmek, en Israel. Un montón de chicos, no quiero decir cuánto, me parece como 30 chicos viajaron ahora en el verano para estar enero o enero y febrero, hacer cursos de yeshiva. Otros chicos sé que viajaron a Estados Unidos, a la yeshiva Morristown, para cultivarse, para seguir creciendo. Y no estamos hablando de chicos que ya son observantes 100%, que por ahí que tienen que barba o tzitzit sombrero, todo, no, no, chicos, donde uno los ve, hasta por ahí no van con la cabeza cubierta por la calle. Sin embargo, hay una sed, hay un hambre de aprender Torah, de aprender judaísmo, que es algo increíble. Entonces vemos lo ambiguo que son las épocas. Y por el otro lado, ¿qué decimos? Esta es la generación del Mashiach. Esta es la generación que va a recibir al Mashiach. Y como trae el Alter Rebbe, trae en el Tania, en el capítulo 2 del Tania, que viene obviamente a continuación del capítulo 1, en el capítulo 1 habla que cada Yehudí tiene dos almas, y ahí habla específicamente del alma animal que cada uno tiene, que son las tendencias hacia cuestiones mundanas, animales, etc. Después durante los capítulos del Tania va explicando cómo transformar esas tendencias, esas fuerzas animales que uno puede tener. Pero en el segundo capítulo dice que cada Yehudí tiene un segundo alma, y ese segundo alma se llama Nefesh Elokit, alma divina. Y dice que ese Nefesh Elokit es un Helek Elokam Imal Mamash, una parte propiamente dicha de Hashem. Y para poder entender esto, que quiere decir que cada uno de nosotros tiene una parte de Hashem, trae un ejemplo del padre con el hijo. El padre con el hijo tienen una relación directa porque la formación del chico viene del cerebro del padre. En el cerebro del padre se genera la gotita, el semen, que después se va a encontrar con el óvulo de la madre y se va a engendrar, se va a formar ese chico. Está traído en la Kabbalah y el Alter Rebbe lo trae en el Tanya, que toda la formación del niño, desde la cabeza hasta los pies, viene de esa gotita del padre. Y dice, hasta las uñas de las manos, de los pies, las uñas que aparentemente es donde menos vida hay, lo que es más material dentro de todo, eso también viene del cerebro del padre. Y así son las almas de los Yehudim, y así somos los Yehudim. Hay distintos tipos de Yehudim. Hay Yehudim, como está traído también en el Hasidut, trae que el pueblo de Israel es como un cuerpo humano grande. Entonces tenemos Yehudim que provienen, digamos, por ahí del nivel de cabeza, de cerebro, de intelecto. Otros Yehudim provienen del nivel del corazón, otros son los brazos, otros son las piernas, y otros por ahí son las uñas. Pero así como en el cuerpo humano, todo proviene del cerebro del padre, no es que, digamos, el cerebro del niño viene del cerebro y las otras partes vienen de otro lado, no, todo viene del lugar más refinado que la persona tiene. Así también en las almas de los Yehudim hay distintos tipos de almas.
almas de los, como trae la Kabbalah, de distintos mundos, Atzilut, Yetzirah, Briah, Siah, son niveles, categorías que están más cerca de Hashem, o poco menos, o un poquito más alejados, pero como sea, todos venimos de Hashem y todos tenemos una misión. Y a veces no tiene que ver el nivel, el refinamiento que tiene el alma de por sí, desde el momento que fue formada o que fue, digamos, engendrada, incorporada en un cuerpo, con el cuerpo o con la actividad que la persona hace. Y esto es fundamentalmente lo que tenemos en esta generación, en la generación de los talones del Mesías. Así como el talón también es la parte más insensible del cuerpo, porque uno puede agarrar una aguja, uno se pincha el dedo, enseguida salta. El dedo, la yema del dedo es muy sensible. Pero si uno con esa misma aguja, estamos hablando que apenas toca el talón del pie, por ahí ni lo siente. Uno se clava una espinita en el dedo y ya duele. Uno se clava una espinita en el talón y ni se dio cuenta. O sea, hay lugares más sensibles y menos sensibles. Nuestra generación es una generación que en cierta forma hay menos sensibilidad que en generaciones anteriores. Por eso hay tanta, la brecha es tan grande entre, entre los grandes conocimientos o pocos conocimientos. Pero sin embargo, cuando hablamos del sentimiento, cuando hablamos de ese alma divina que cada yudí tiene, en esta generación aflora de una forma totalmente diferente. Y fíjense lo que pasó el 7 de octubre. No solamente el 7 de octubre quedaron, digamos, quedamos consternados aquellas personas por ahí que intentamos cumplir más Torah y Mitzvot, aquellas personas que, entre comillas, que se llaman más sionistas, que tienen un sentimiento por Israel. Cualquier Yehudí, por más alejado que esté, que nunca pisó Israel, que apenas sabe una letra o ni siquiera sabe eso del abecedario judío, quedó consternado con lo que pasó. Más todavía, y salió a protestar o salió a manifestar, o incluso muchísimo, cuánta gente se alistó en el ejército sin que los hayan llamado, especialmente esos primeros meses. Gente que estaba dando vueltas por el mundo, mochileros o gente que estaba viviendo en otros países, agarró el primer avión y se fue a Israel para alistarse en el ejército. ¿De dónde sale esa fuerza? ¿Por qué? Si eso no lo vemos, esto. No lo vemos en ningún lado. Y sin Hasbe Shalom comparar o menospreciar a alguien. ¿Alguno conoce algún ruso o algún ucraniano que cuando empezó la guerra haya dicho, me vuelvo a mi madre patria para luchar? Puede ser alguno que otro. Pero en los Yehudim, yo pienso que, no sé si hubo alguno que no se haya movilizado, no lo sé, no lo haya llegado hasta lo más profundo de su corazón y de su alma. Y esto es el alma divina que cada Yehudí tiene. Y no importa cuál es la misión, si a él le tocó una misión de dirigir una comunidad y ser el mentor de una comunidad, o simplemente es un Yehudí que hace lo suyo, lo que puede, pero también tiene una misión. Todos tenemos la misión de hacer de este mundo una morada para Hashem. Y esto es lo que es el Yehudí, y esta es esta generación. Se cuenta que había un rey muy... Es una historia que conté alguna vez, pero voy al punto solamente, al punto central. Había uno de los alumnos del Baal Shem Tov, del Magi de Mesrich, más especialmente, se llamaba Rabbi Menachem Mendel de Orodot. Y él viajó al fin de los 1700, viajó con un grupo de Hasidim y se instalaron en Tiberia. Entonces empezaron a decir, uno empezó a decir, hizo toda una historia, que vino el Mashiach.
Entonces, llegaron a él a Tveria y le dijeron, en Jerusalén, la gente está diciendo que vino el Mashiach. Entonces, agarró a Rabbi Menachem Mendel de Orodot, abrió la ventana, olió a ver lo que había afuera, dijo, el Mashiach no llegó. No siento el olor del Mashiach, el olor, el aroma del paraíso, el aroma de la era mesiánica. ¿Qué quiere decir esto? Él ¿por qué tuvo que abrir la ventana? Porque él dentro de su casa, dentro de su ambiente, él ya vivía la era mesiánica, él se sentía como que el Mashiach estaba, pero afuera no se sentía lo mismo. Hoy en día es algo maravilloso, donde todo el mundo habla del Mashiach, Yehudim más acercados, menos acercados, no Yehudim, todo el mundo habla del Mashiach, algunos hablan bien, algunos hablan no tan bien, pero lo importante es que todos hablan, ¿no? Como dijo el Quijote o Sancho Pan, señal que cabalgamos. El Mashiach que está llegando, y en esto tuvo mucho que ver nuestro Rebbe, que el Rebbe sacó del cajón, de lo más profundo del cajón, el tema del Mashiach y lo puso sobre la mesa. Y hoy en día vemos hasta en los grandes portales, de repente vemos que se habla del Mashiach. O sea, que sea la voluntad de Hashem, que realmente esta generación que hay, por un lado, tanta confusión, tanta mezcla de pensamientos y de formas de profesar y de acercar el judaísmo y acercarse a Hashem, pero esta generación en la que tiene este sentimiento, la que va a traer al Mashiach, que sea inmediatamente ya, y ya este viernes, mañana si os quiero vamos a hablar del tema, que es el ayuno del 10 de Tebet, que no sea día de ayuno, sino como dice el profeta, que se transformen estos días en días de Yontes, en días de alegría, en días de regocijo y en días de Simjá.